Dios le bendiga y Dios le guarde a cada uno de los integrantes que incorporan esta hermosa plataforma. Josué 1.9. Le saluda y le bendice su hermano y evangelista Ángel Leiva, presidente y fundador de este gran hermoso ministerio, Josué 1.9. El ministerio que el Señor ha estado sustentando, agarrando y guardando. Bendito sea el nombre del Señor. Es un ministerio que no damos, no retrocedemos ni para atrás, ni para la derecha, ni para la izquierda, sino que seguimos avanzando a pasos de vencedores, a pasos de gigantes, porque sabemos quién le servimos y con quién estamos, con el león de la tribu de Judá, aquel que nunca ha perdido una batalla y que nunca la perderá, porque cuando él ruge, hasta el infierno tiembla, mi alma adora. Bendecido sea el nombre del Señor. Estaremos buscando en el libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. En esta historia hay algo muy interesante que ocurre con el profeta Elías. El profeta Elías es uno de los profetas, o uno de los instrumentos de Dios, mejor dicho, que es uno de los más extraños, que no se le conoce como el principio, no se le conoce su padre, ni los nombres de su madre, de su padre y su madre, sino que aparece en un momento donde Israel necesitaba escuchar la dirección de la voz de Dios. Dice que el rey Acá se había corrompido y había permitido que Jezabel condujera al pueblo de Israel a la idolatría, a adorar dioses paganos, dioses falsos. Y esto trajo como consecuencia un juicio sobre la tierra, la ira de Dios. Y el que aparece para decretar y anunciar un juicio de Dios es el profeta Elías. Y Elías aparece en el capítulo 17 y le dice acá: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío por mi palabra. Y es interesante ver que por un periodo de 3 años y 6 meses los cielos dejaron de dar la lluvia sobre la tierra de Israel. Esto era un juicio de Dios en respuesta a la idolatría que Jezabel había inducido a Israel a hacer. Y como juicio, Dios detuvo la lluvia. Ahora, en ese periodo que la lluvia se detiene, en el mismo capítulo 17, en algunos versos dice que Dios le dice a Elías, le dice: vete al arroyo y quédate allí. Y dice la escritura que Dios le dijo: yo enviaré el cuervo para que ellos te sostengan. Y es maravilloso ver que mientras había sequía en todas partes y había hambre en todas partes, Dios se ocupaba de Elías y hacía que los cuervos, esas aves, le llevaran el pan, o le llevaran, o mejor dicho, la carne. Y así sostuvo Dios a Elías por un periodo de cierto tiempo, a través de cuervos, a través de aves, que sin hablar idioma humano, eran dirigidos por Dios para llevar la provisión al profeta, al hombre de Dios. Qué tremenda enseñanza podemos tener al mirar lo poderoso que es nuestro Dios, Elohim, el dueño del tiempo, Elohim. Una de las afiliaciones de ese nombre es el que sostiene el tiempo, o la fuente del tiempo. Y ese Dios eterno usa una ave para sostener al varón de Dios. Es importante entender en este tiempo que lo que le servimos a Dios debemos de estar confiados y reposados en Dios, porque Dios de algún lugar traerá la provisión para mantener y sostener a su siervo y a su sierva. Y si Dios usó ave en aquel tiempo, ¿por qué Dios no lo puede usar ahora?
Él es el Todopoderoso. Él no está sujeto a espacio ni tiempo. Y Dios nunca está en crisis. Él es el Dios que hace habitar al estéril en familia. Él es el que levanta del polvo del muladar al pobre. Entonces Dios sostiene a Elías a través de cuervos, a través de aves. Mira lo sobrenatural que Dios instala una conversación o le da una orden a las aves, y las aves todos los días traían ese pan y esa carne. Le traían el manjar a Elías. Y Elías solo se ocupaba de mantenerse donde Dios le dijo: mantente, quédate donde Dios te dijo. Y la provisión venía todos los días, sobrenaturalmente. Dios no sabe operar en otra forma que no sea sobrenaturalmente. Y sobrenaturalmente Elías era sostenido. Y yo le animo a todos a que creamos en este Dios de Elías, que el mismo Dios nuestro, que sobrenaturalmente Dios va a proveer nuestras necesidades, sean físicas, sean financieras, cualquiera que sea. Ya Dios tiene aves listas para traer la provisión a los hijos de Dios. Ahora, de pronto Dios le habla a Elías. En el verso 8 le dice: vino palabra de Jehová a Elías y le dijo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Quédate allí. Yo quiero leer algunos versículos y desglosar rapidito alguna cosa interesantísima. Primero le dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Es impresionante ver cómo Dios mueve a Elías del arroyo, porque se secó el arroyo, y lo envía a Sarepta de Sidón a vivir en la casa de una viuda que lo que tiene es un poquito de arena para un solo día. Dios lo envía al lugar que más crisis que había en Israel. Ya no había casi ni harina ni aceite. Y Dios le dice a Elías: vete y mora allí, en ese lugar donde hay sequía, en ese lugar donde no hay nada. Lo que yo te daré, te dará la bendición y la multiplicación. Ahora, Elías, un profeta muy extraño, como dije al principio. Es muy extraño este profeta. Puntos importantes. Elías se cree que no era israelita. Vivía en la parte este de Canaán, en la parte este del Jordán, de Galá. Y todas las personas se cree que era descendiente de Ismael. Así que había un porcentaje muy alto de que Elías no era ni israelita, era ismaelita. Según se cree que era descendiente de Ismael, no era israelita. El profeta más poderoso en el área de fuego no era judío, era descendiente de los hijos de Ismael, que también era descendiente de Abraham. Y se cree que Dios levantó a Elías de los hijos de Ismael y no de los hijos de Israel, como ofrenda a Israel, diciendo: tuve que usar a un ismaelita porque ustedes no están en la brecha, ni hay nada de ustedes a quien yo pueda levantar. Y Elías, según se cree, descendiente de los ismaelitas, llega con la voz de Dios a la nación y confronta acá y trae la palabra profética ya mencionada. El nombre Elías significa Dios es Yahvé, Jehová es el Dios. Y este profeta de Dios, que Dios levanta, Jehová es mi Dios, es el nombre significativo de Elías. Llega a Sarepta de Sidón, y fíjate lo que dice aquí: levántate y vete a Sarepta de Sidón. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta de Sidón. Algo interesante: Elías era un tipo obediente, no cuestionaba a Dios. Porque hay gente que le habían dicho a Dios: envíame donde un príncipe, envíame donde alguien, donde la casa abunde la harina y abunde la comida. ¿Cómo tú me envías donde una viuda, aparte de que no hay nada en Sarepta de Sidón? Tú me envías que viva en la casa de una viuda, una mujer que no tiene sustento.
Pero Elías no cuestiona, Elías obedece. Y uno de las cualidades que nos hará abrazar la promesa de Dios es no cuestionar a Dios, sino obedecer a Dios. En la obediencia está la clave para vivir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Hay gente en el día de hoy que no pueden crecer ni prosperar porque ellos acondicionan a Dios para poder moverse donde Dios lo está enviando. Ellos necesitan que Dios les garantice que le va a ir bien para ellos creerle a Dios. Y ese tipo de gente no camina por fe, camina por lo que ve, por lo que siente. Ese tipo de gente son enanos espiritual y nunca va a conocer la sorpresa de lo sobrenatural de Dios y la provisión de sobrenaturales. El hombre y la mujer de Dios no se mueve a donde le conviene, se mueve a donde lo envían. Gracias porque me están entendiendo. Cuando te mueves a donde Dios te envía, tendrá garantizada la protección y el cumplimiento del propósito de Dios. Y fíjate lo que dice aquí. Entonces se levantó y se fue a Sarepta de Sidón y llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba aquí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traiga también un bocado de pan. Y escucha esto. Cuando Elías llega a la entrada de Sarepta de Sidón, él está llegando a una ciudad donde la gente está muriendo de hambre, donde es peor que el coronavirus. El hambre lo está matando. No hay nada, no hay garantía de nada. La garantía de Elías es que Dios lo envió. Y es la garantía más grande que puede tener un ser humano cuando tiene la palabra de Dios a su favor. Dios hizo prosperar. Mira, Dios trabaja diferente al mundo. El mundo calcula que 2 más 2 son 4. Pero en Isaías dice que Dios saca fuerza del que no tiene ninguna. Él es el Dios y hace que el cansado corra más ligero que un joven. Él es el Dios que multiplica las cosas aún donde no hay. Entonces nosotros, como siervos y siervas de Dios, no podemos estar analizando lógicamente a Dios para poderle creer. Nosotros tenemos que aprender a caminar por fe, no por sentir, no por vista. El que camina por vista se pierde la sobrenaturalidad de Dios y las intervenciones divinas. Este evangelio es para gente de fe. Abraham es llamado el padre de la fe. Y en el libro de Génesis se le dedica casi 12 capítulos a Abraham. Es el hombre que más capítulos se le dedica en la Biblia. Es uno de los hombres que más se menciona en las epístolas de Pablo, de Romanos, Corintios. Abraham, el padre de la fe. ¿Qué hizo grande Abraham? ¿Su perfección? No, era imperfecto, fue su fe. Su fe lo perfeccionó. Su fe le hizo ser amigo de Dios. Le creyó a Dios sin garantía. Le creyó a Dios sin confirmación. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice: sal de los caldeos. Abraham sale, no a la ciega, sale por fe. Oiga, por fe. Ese Abraham tiene varios títulos. Él es que conoce al Dios Elohim, el Elión, Elohim, el Eterno, el que sostiene todo para siempre. Luego voy a hablar sobre Elohim, porque Él es que alimenta la eternidad. Él es la fuente del tiempo. El tiempo se alimenta de Dios. Todo lo creó, todo lo sostiene. Entonces Abraham tiene varios títulos. Le llaman el amigo de Dios, le llaman el príncipe. La Biblia le llama príncipe y la Biblia le llama profeta. Profeta, amigo, siervo de Dios, príncipe y guerrero. Esos son los títulos. Y es uno de los que Dios dice: Abraham, mi amigo, en varias partes de la Biblia.
La Biblia lo califica como el amigo de Dios porque Dios lo llamó su amigo. A un hombre que nunca levantó a un muerto, a un hombre que nunca hizo un milagro, a un hombre que nunca sanó a nadie, pero le creyó a Dios y eso lo elevó a ser siervo, príncipe y amigo de Dios. Es interesante. Entonces, cuando nosotros caminamos por fe y no por vista, caminamos en el terreno de Dios. Escuchó esto. La gente que camina por fe, camina en la provisión y en el mundo de Dios. Dios no se mueve en la lógica ni en el sentir. Dios se mueve por la fe. Aleluya. Por eso Abraham es el padre de la fe. Y Noé ni se diga el nivel de fe que tenía Noé. Entonces a mí me atrae la atención que esta viuda sabe que hay escasez, tiene un poquito de harina, pero se decide a salir de la casa, a buscar leña para cocinar. El último poquito de harina, dominicanamente hablando, el único chin de harina. Ella dice, este último poquito de harina, nos lo vamos a comer, mi hijo, espérame aquí. Y se levanta a buscar la leña para hacer su comida. No sabiendo ella que ese sentir, como dice Pablo, él pone el querer como el hacer. Ese sentir de salir de la casa a buscar la leña, se lo había puesto Dios para que se encontrara con el profeta. Había muchas viudas en Jerusalén y seguro que en Sarepta podía haber más. Sin embargo, la que salió de la casa fue la que se encontró con el profeta. Dios no le dijo al profeta la dirección de la viuda, ni le dijo cómo se llamaba. Solo le dijo, hay una viuda que yo ordené que te sostenga. Y cuando Elías llega a la puerta, lo primero que encuentra es una viuda. Así que Elías dice, esta es la viuda, a esta la puso Dios aquí. Esta es la viuda que hará cumplir la profecía de Dios en mi vida. Gracias porque me están entendiendo. La viuda comienza a buscar leña desesperadamente para comerse el último poquito de harina. Ella pensaba que era su última comida, que era su último bocado. Pero mientras ella se alista en la mañana, le dice a su hijo, ve preparando todo, yo regreso ahora, voy a ir a las afueras de la ciudad a la puerta a buscar leña para que nos comamos el último bocado de pan y nos echemos a morir. Y mientras ella a las 8 de la mañana se está levantando para ir a buscar la leña, el profeta se está levantando para ir a profetizar. Mientras ella va buscando la leña, el profeta va caminando. Por eso el tema de hoy es, busca tu propia leña, porque el profeta viene en camino. Ella no sabía que ese día se iba a encontrar con la voz profética. Ella no sabía que ese día se iba a encontrar con el cumplimiento de Jehová. Y hay gente en esta misma hora que hoy, al conectarse, van a entrar en contacto con el hombre de Dios, con la palabra profética, con la provisión de Dios, con lo sobrenatural. No es coincidencia que tú te conectaste Él puso el querer y Él puso el hacer y algo va a cambiar en tu vida. Ella jamás imaginó que ese día, a que ella había catalogado su último día, era el último día por del hambre, era el último día por de la miseria, era el último día por de la crisis, era el principio de un tiempo abundante, era el principio de un tiempo glorioso. Abaceta. Y hay gente hoy que están entubados, y hay familias que lo tienen entubado, y hay gente con diagnóstico de cáncer que están diciendo mi último año. Sí, tu último año de ese cáncer, el último año de esa miseria, el último año de esa escasez, el último año de ese estrechez. Viene la expansión, viene la bendición. Busca tu leña, que el enviado viene en camino. Ella no se encontró con Elías por encontrarse. Nunca se imaginó que ese día donde ella buscaría leña
sería el día en que se iba a encontrar con el hombre que había escuchado a Dios. Maso Kimahaya. Y no hay algo más que cambie más a un humano que escuchar a un humano que escuchó a Dios. No hay algo que le cambie más la historia más rápido a un hombre que escuchó a un hombre que escuchó la voz de Dios. Cuando te chocas con alguien que estuvo con Dios, la vida se te altera, la vida te va a cambiar. Oh gloria. Se encontró con el profeta. Elías era famoso. Todo el mundo lo estaba buscando. Lo tremendo era que ella no buscó a Elías. Elías le encontró a ella. Mientras ella buscaba leña, no se quedó en casa, se movilizó. Ella buscaba la leña con la mentalidad, haré mi último desayuno. De aquí para adelante, hijo mío, no moriremos. Pero al venir el profeta en camino, el profeta venía con dirección divina. El profeta venía a cambiar la historia a la viuda. El profeta venía a ponerle fin a la crisis. El profeta venía a decir al diablo, sal de la casa de la viuda. El profeta venía a traer la multiplicación. El profeta venía con la voz de Dios, con la palabra de Dios. Y el mundo debe estar claro. Y los pastores tienen que estar claros. Los evangélicos tienen que estar claros. Solo la palabra de Dios trae vida, trae cambio y trae salvación. Solo la palabra de Dios. Es interesante, mira lo que dicen. Cuando se encuentran, que la necesidad se encuentra con la provisión. Que la viuda se encuentra con el profeta. Cuando la enfermedad se choca con el poder de Dios, algo va a cambiar. Y Elías instala una conversación y le dice, mujer, dame agua. ¿Agua? Sí, dame agua. Ella va y le dice, te voy a traer agua. Y le dice, párate ahí, tráeme un bocado de pan. Y ahí donde ella expone su necesidad. Y dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Ella no era ajena a quién era Elías. Sabía quién era Elías. Sabía que estaba hablando con el varón de Dios. Vive Jehová tu Dios. Escucha esto. Que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina. Tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía la leña para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo. Y para que lo comamos y nos echemos a morir. Esa era la mentalidad de ella. Esa era la mentalidad de todo aquel que no se ha encontrado con el Dios del cielo. Todo aquel que se ha encontrado con lo sobrenatural y el poder de Dios, su mentalidad es, este año me muero. Mi negocio se cayó. La empresa no me va a llamar más. De este coronavirus me muero. Esa es la mentalidad de la gente cuando no ha entrado en contacto con el profeta. Cuando no ha entrado en contacto con la voz de Dios, su mentalidad es caótica, su mentalidad es de crisis, su mentalidad es de muerte, su mentalidad es hasta aquí llegué. Esa es la mentalidad que tienen todo el que no ha estado con Dios. Me voy a morir, no puedo salir a la calle, no puedo ir a aquel lugar porque si voy me pegan esto y me muero. Ese es el tipo de mentalidad con el que desconoce su futuro, con el que desconoce la profecía, con el que desconoce lo que Dios le ha dicho, con el que no sabe dónde va a terminar, alaba a Dios. Pero el que ya sabe de antemano por el Espíritu, sabe cuál es su final, no le acepta el coronavirus, ni le acepta la enfermedad, ni el diablo, porque sabe que lo de Dios en su vida se va a cumplir por encima de cualquier crisis. Entonces tú te fijas cómo ella habla así, porque ella no se ha encontrado con Dios. Ella habla así, porque ella no escuchó lo que Dios dijo a Elías. Y ese es el tipo de vocabulario que va a tener el que no se ha encontrado con Dios. Hablará naturalmente, hablará lógicamente, pero los que han estado con Dios, los que conocen la palabra, los que conocen la promesa, no se dejan llevar de la sonda y de la corriente del mundo, sino que hablan diferente. Tienen un lenguaje de fe,
un lenguaje positivo, un lenguaje yo llegaré, un lenguaje yo lo lograré, un lenguaje Dios está conmigo, si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Lo que Dios dijo en mí se va a cumplir. Ese es el lenguaje que debe de tener el que conoce a Dios. Pero la viuda tiene un lenguaje, antes de escuchar la voz de Dios, tiene un lenguaje negativo frente al profeta. Y le dice, varón de Dios, vive Jehová tu Dios, que lo que yo tengo no me alcanza. Ese es el tipo de mentalidad de estrechez, lo que no tienen y lo que no han oído a Dios, no me alcanza. Lo que tengo no me alcanza. Pero Elías le responde, no le responde teológicamente, porque es el problema. La gente necesita escuchar algo que vino de Dios. Y nosotros los predicadores damos vueltas y tratamos de explicar lógicamente. No. Lo que viene de Dios es lo que va a convencer al que está en crisis, lo que viene de la boca de Dios. Entonces mira lo que dice. Elías, frente a la palabra negativa, caótica, de muerte, que la viuda le dice, Elías, mi hijo y yo moriremos. Lo que hay aquí es tan poquito que nos lo comeremos y moriremos. Y Elías no la arrepiente. Elías entiende que ella no oyó a Dios. Por eso que usted no debe de afanarse para tratar de convencer al que no quiere ser convencido. Tú le dices a alguien, mira, Dios me dijo esto. Bueno, hermano, vamos a ver si es verdad, pero créelo. No te afanes por convencer al que no quiere ser convencido. La Biblia dice que una mente carnal, animal, bestial, no percibe las cosas que son del Espíritu. Aleluya. No la percibe. Los espirituales son los que perciben la voz de Dios. Entonces Elías le dice así, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Mira, Elías no está allí improvisando. No es que él decide llegar a Sarepta de Sidón. No es que él dice, por fe habrá harina y habrá aceite. Eso no es la acción de Elías. Él no está hablando por fe, porque eso no es fe. Hay gente que dicen, yo por fe declaro que esto va a cambiar. No, eso no es fe. Eso es tener buenas intenciones. La fe viene cuando tú oíste lo que Dios dijo. Elías dice, porque así dijo, ay Padre. Ay Dios mío, no. Yo no sé si tenga que parar aquí. No sé, la verdad. Mira lo que dice, porque así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Él no está improvisando. El tipo está con la viuda correcta, en el terreno correcto, a donde Dios lo envió, y con una palabra de Dios para cambiar la situación. Hay montones de gente inventando esa profecía ahora. ¿Y por qué hagan esto? Y hagan lo otro. Y se hace para acá y esto va a cambiar. Dejen de estar inventando. Hasta que Dios no hable, nada va a cambiar. Elías llega y dice, así dijo Jehová. Es decir, que ya de antemano Elías tenía la voz de Dios en su vida. Tenía la palabra correcta. Elías sabía lo que iba a suceder. Elías le está diciendo a la viuda, Jehová ya habló. Ay, Padre. Mira lo desafinada que estaba la viuda. Hablando totalmente contrario a lo que Dios había dicho. Y ella decía, me muero, Dios me dice, mueren. Y ella dijo, no hay pan, Dios dijo, lo multiplicaré. Y ella dijo, no hay aceite, Dios dijo, no va a escasear. Cuando no tenemos comunión con Dios, nuestro lenguaje es nuestro peor enemigo, porque se desalinea, se desafina y habla totalmente contrario a lo que ya Dios ha dicho. Ay, Padre. Yo invito a cada uno de ustedes a que consulten a Dios para que alineen su lenguaje. No hablen lo que piensan, hablen lo que Dios ha dicho. Y le dice Elías, así ha dicho el Señor. O sea, que en la tierra de la viuda
se veía muerte, más hambre. En el cielo se veía vida, abundancia y bendición. Y yo estoy por creer que hay muchas personas hoy que me están escuchando que su vida le va a cambiar en las próximas 24, 72 horas. Viene un cambio. Alabado sea Dios. No porque yo voy a regalar dinero, ni porque yo voy a regalar una cura. No, no. Yo estoy dando la palabra de Dios. Y donde hay un corazón que la cree y hay un Dios que habla, habrá un cambio en el nombre de Jesucristo. Y fíjate lo que dice, porque así ha dicho Jehová. La harina de la tinaja no se va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir. No disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la tierra. Esa es la respuesta del profeta para la viuda. Asustada, llena de pánico, pensando que se pasa a morir, pensando que ya no, que lo que queda ya no le alcanza. La respuesta de Dios en Elías es: lo que tiene no se te va a acabar. Dice Dios que habrá harina hasta que vuelva a llover. 3 años y medio duró la escasez. No sé si a los 6 meses de Elías profetizar volvió ante la viuda. Pero si fue así, duró 3 años la viuda, viendo un milagro todos los días. Ay, Padre, cuando tú le crees a Dios, prepárate para ver un milagro todos los días. Se imagina que Elías durara 2 años en la casa de la viuda, cada vez, y los profetas comen. Yo estoy seguro que Elías no comía una sola vez al día, posiblemente comía 3 veces al día. Y a lo mejor la viuda miraba y va, ay Dios mío, va a alcanzar. Verdad, que fue Jehová que lo mandó, porque cuando Dios habla y tú ves el milagro, tus ojos de pronto van a querer desafiar tu fe. Y todos los días se levantaba esa mujer, iba a la tinaja, iba a la vasija, y ahí había harina y había aceite. Tomaba una gran porción. Vamos a tomar que tomaba 10 libras de harina, hacía la torta, 1 libra de aceite, cocinaba. Cuando volvía el otro día, las mismas 10 libras de harina, y te pongo ahí. Ella sacó harina, comió harina, y la harina nunca se escaseó. ¿Qué mantenía la harina fluyendo? Lo que Dios había dicho. Todo, 2 años mirando un milagro diario. No disminuyó el aceite ni escaseó la harina, porque Jehová lo había dicho. ¿Cuál es la materia prima de todas las cosas? La palabra de Dios. Dice que por boca, por su palabra, fueron hechos los cielos. Yo creo que si Dios está hablando esto, hermanos hermanitos, es porque hay gente que su tinaja de harina no se va a escasar, Es porque hay gente que ha entrado en pánico y dice: lo que tengo no me alcanza para un mes más de cuarentena. Y Dios me pone en el corazón para decirte: pueden venir 50 cuarentenas, lo que está en casa se va a multiplicar. Dios traerá la multiplicación del norte, del este, oeste, de donde sea. Debes de confiar que en Dios no hay coincidencia. Si está allí conectado y conectada, es porque viene una multiplicación para tu casa y para tus hijos. Y dice: y comieron todo el tiempo y no escaseó hasta que no lloviera. ¿Por qué hasta que no lloviera? Porque cuando lloviera ya la viuda no iba a necesitar el milagro de multiplicación. Ella iba a poder sembrar y cosechar. Es sorprendente ver cómo Dios se interesa en una viuda. Yo voy a poder decirle a Elías: que hasta aquí. Yo usé los cuervos por un tiempo, ahora voy a usar los caballos. O voy a usar los gatos, los burros, o los leones. O voy a usar lo que sea para traerte harina y aceite. Dios no solo se preocupa por mantener al profeta, Dios se preocupa por sostener a la viuda.
Usa al profeta para traer la palabra y a la viuda para cocinarle al profeta. Los dos se beneficiaron. Y hay gente que como la viuda no tiene nombre. Mira, el profeta Elías, personas que están en el anonimato, que no están en el púlpito, no tienen la mejor plataforma. Sin embargo, Dios está interesado en ellos. No son gente famosa, pero como la viuda, Dios tiene un propósito con ellos. Y hay gente que me escuchan hoy, que no tienen el gran nombre, pero tienen al gran Dios. Y Dios te dice así, así como dice con la viuda, así lo haré contigo. Busca tu leña, porque tu profeta viene en camino. El profeta Elías vino a activar lo que ve en la viuda. Ay, gracias porque me están entendiendo. Quiero concluir con 2 puntos más. Elías no creó la harina, ni creó mucho menos el aceite. Dios a través de Elías ni creó la harina ni el aceite. Lo que hizo fue que utilizó lo que la viuda miraba poco. Dios usó lo que había en la casa para traer la multiplicación. Y hay gente hoy en día que está menospreciando lo poco que tiene y no saben que lo poco que tienen es la materia prima para la expansión, la multiplicación y la bendición de Dios. Cuando Dios le dice a través de Eliseo, le dice a aquella viuda también que tiene los 3 hijos, que le multiplique el aceite, le dice, vete a buscar vasija. Lo que Dios usa es lo poco que había en su casa. Yo quiero decirle que lo poco que tiene en casa es suficiente para vivir 3 años de milagro en milagro y de poder en poder. Prepárense porque Dios va a comenzar a hacer milagros en la casa. Este COVID lo que hizo fue provocar milagros en casa. Esto es lo que hizo este virus, fue provocar avivamiento en casa. Pastores van a buscar a Dios en la casa. Ministros van a activar los ángeles en la casa. Elías, ay Dios mío. Elías no llevó harina a la casa de la viuda. Elías llevó la activación de lo que ya había. Y yo creo que en esta hora, yo no te estoy dando harina, yo estoy activando lo que ya tiene. Yo estoy activando el propósito de Dios. Estoy activándote la fe. Interesante. Cuando Elías llega, se multiplica. Mientras Elías está fuera de la casa, no hay activación. Cuando llega la presencia de Dios en Elías, cuando llega la voz del profeta, lo profético, se activa lo que había en casa. Y yo les digo a ustedes que en esta cuarentena, millones de hogares cristianos han vuelto a levantar el altar de Dios en su casa, han vuelto a orar, han vuelto a buscar a Dios. Y hay muchos recibiendo visiones y recibiendo promesas. Incluso hay hombres de Dios que Jehová le está hablando de llenar grandes estadios en medio de la cuarentena. Dios le está hablando de cosas grandes. Este es el final de tu crisis, no de tu vida. Ven los tiempos de Dios para tu vida. Y para terminar, quisiera dejarle esto hasta aquí, pero es interesante. No dejarlo pasar por alto esto. Lo que Elías dice, no es cerrar. Yo quiero tomar proféticamente esta palabra y soltarla para que alguien la tome, la capture, porque esto es para el que la creen. Un testimonio que escuché hace años ya. Había un profeta hablándole a un hombre y le decía, mira, tú tendrás una empresa, yo te voy a prosperar. Ah, sí, Dios prospera. Es que Dios prospera porque está en la Biblia. Y le hablaba, va a ser esto, y había un hermano al lado. Cuando terminó de profetizar, el hermano se le acercó y le dijo, vamos a ser unos socios. No fue a mí que me profetizaron, pero yo me quiero hacer socio contigo. Entonces hay gente que necesitan agarrar, tomar la palabra. En una ocasión estaba ministrando a un gran hombre de Dios en mi país, República Dominicana, con una unción muy fuerte. Y él le traje a unos predicadores y muchos entran en una visión, desde que lo tomaron, entran en visión y
Este predicador le dice, esto es por orden de Dios. Y este pastor estaba indiferente al toque, porque hay gente que se pone indiferente e incrédulo a lo que Dios quiere hacer. Y ese pastor estaba allí esperando. Cuando tiraron el traje, vino otro que estaba atrás y se le metió en el medio y lo agarró. Y él se cayó. Y el pastor le dijo, por cuanto tú tuviste más hambre, por la unción que él es tuya. Entonces hay gente que Dios hoy le está hablando. Algunos están llorando, hambrientos, deseando. Otros están indiferentes. Le tengo la noticia para los indiferentes. Así mismo se quedarán sin nada. Pero el que cree en lo que Dios está diciendo, va a vivir la historia de la viuda en este pleno siglo. Dios le dijo, voy a activar la poca harina que hay en la viuda y el poco aceite. No va a disminuir nada, porque así ha dicho Jehová. 3 milagros sobresalientes hizo Dios con Elías en la casa de la viuda. Multiplicó la harina y multiplicó el aceite. Hizo que el aceite no disminuyera, sino que se mantuviera. Imagínate que usted toma una botella de agua. El de la harina se crecía y se multiplicaba. El de la harina era el de la harina se multiplicaba, el aceite no. Por más que sacaban, se multiplicaba. Así era el milagro de la harina. Había una tinaja, una vasija. Cogía la viuda, cogía 15 libras de harina, y cada vez que bajaba se multiplicaba. Así hay gente que cree que Dios te puede dar una bicicleta. Oye, Dios te puede dar no una bicicleta, no. Dios te puede dar más de ahí. Pero el aceite era que no bajaba. El aceite no bajaba, lo usaba y estaba ahí. Y por más que lo usaban, estaba ahí, no disminuía. 2 milagros diferentes. Yo creo que hay gente que Dios lo va a bendecir y a otros no le va a disminuir, sino que Dios lo va a mantener en el lugar que ya ha determinado. 2 milagros, pero el tercer milagro, con el cual quiero concluir, es interesante y es que están disfrutando de milagros todos los días. Están comiendo bien, hay aceite, hay harina, y de pronto el hijo de la viuda se enferma. Imagínense ahora, se enfermó con el profeta en casa. Se enferma. Y la Biblia dice que se muere. Y la viuda va llorando y le dice, pero profeta, tú viniste a recordarme mis iniquidades. ¿Qué pasó? Dios te trajo a mi casa para matarme a mi hijo o para multiplicarme la harina y el aceite. Y Elías dice, espérate, porque hasta yo estoy sorprendido. Yo no sé cómo la enfermedad entró aquí y mató a tu hijo, pero tranquila, que el mismo que multiplicó el aceite y la harina es el mismo que puede hacer un milagro con tu hijo ahora. Y escucha bien. Y toma Elías al niño y lo carga en sus brazos y lo pone en la habitación donde él está durmiendo en la cama. Y dice aquí, y se tendió sobre el niño 3 veces, se acotó 3 veces sobre el niño y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Y dice la Biblia, y Jehová oyó la voz de Elías. ¿Por qué Dios oye la voz de Elías? Por una razón sencilla. Porque Elías no está donde la viuda equivocada, ni en la casa donde no le enviaron. Él está en el lugar correcto, donde Dios le dijo que esté, creyendo lo que Dios le dijo que creyera, hablando lo que Dios le dijo que hablara, y mirando lo que Dios le dijo que mirara. Por eso que todo lo que el diablo tiene que añadir ahí, tiene que irse. ¿Por qué? Porque está bajo la perfecta voluntad de Dios.
Dios no está obligado a darle sí a oraciones que Él nunca, escuche, que nunca están dentro de su propósito. Hay gente pidiendo cosas que no están dentro de los planes de Dios. Ahora bien, y escucha esto. Y Jehová oyó a Elías y llamó al alma del niño, y el alma volvió al cuerpo. La gente, mira, Satanás, le voy a tener que entenderme por lo menos 10 minutos. Me dicen en el libro de la justicia, el enemigo de la justicia ha trabajado tan sutilmente y ha trabajado tan tremendo que ha llevado a la humanidad a no pensar en la eternidad, ni qué pasará el día que muera. La gente ha creído que este es el único mundo que hay y que este es el eterno y se apegan a él. Pero la realidad es que esto es una sombra de este mundo, esto es una sombra del otro mundo. La Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Hay un mundo más real que este. El reino de los cielos o el cielo donde habita Dios es mucho más bonito y real que este. Si tú has escuchado testimonios de niños pastores y conversos que murieron y que fueron al cielo, notarás que ninguno quería volver. ¿Por qué? Porque allá es la perfección. Allá todo es perfecto. Los colores son perfectos. Las flores son perfectas. Todo es mejor. Y la gente le ha perdido el interés. ¿A dónde pasará la eternidad cuando muera? Hay dos lugares, el infierno de la Biblia y del cielo. Yo escuché un testimonio en estos días, un muchacho, un varón profeta, que él estaba preso en la cárcel porque había hecho un montón de cosas. Se convierte a Jesús. Dios cambia su vida. Y un día le da una fiebre y se pone muy malo y se acuesta y está bien malo. Eso fue la cárcel, imagínense. La cárcel de aquí son muy fuertes, muy duros. Y los hermanos de la cárcel los rodean y comienzan a orar por él en la misma cárcel. Y Dios lo que le dice, dile que no, dile a ellos que no oren por mí, que no te voy a sanar. Y de pronto él nota que aparecen dos seres, dos ángeles. Uno lo agarra por el lado derecho y el otro por el lado izquierdo y suben para arriba. Y pasan un cielo, dos cielos, y dice que llegó al trono de Dios y comenzó a describir cómo él vio la silla de Dios. Él dice que se quedó impactado. El edificio más grande que existe en Nueva York no es más alto que el trono de Dios. Ancha. Y el ser que yo vi ahí, eso como Dios se le presente, el ser que yo vi ahí, cuando yo intenté mirar su rostro, casi quedé ciego, porque su rostro era como el sol, pero bien amarillo. Tenía una vestimenta azul, un manto, el azul más precioso que yo he visto. Eso era él diciendo. Y dice, para contarle rápido la experiencia, él tiene un encuentro con Dios allí. Y Dios le habla y le dice, fulano, dile a mi pueblo que no use el púlpito para predicar contienda, que no use el púlpito para predicar contienda en contra de los hermanos que hablen mi palabra. Y él le dice, Señor, pero tu pueblo no predica contienda. Y le dice, tú también predicas contienda. Señor, pero que yo no predico por contienda, yo nunca lo he hecho. Y él le cuenta la historia y el testimonio. Que el Señor tronó el dedo y hizo así. Y apareció una pantalla. Y la pantalla era tan grande, de República Dominicana a Estados Unidos, de lo grande. Apareció en todo el cielo y volvió y tronó el dedo. Y ahí aparecí yo, predicando con todo el tema.
Y me dijo, ¿quién es ese que está predicando? Yo, Señor, escucho el mensaje. Y porque ustedes, esto no contienda. Señor, eso no contienda. Dice que Dios le mostró en la pantalla y apareció el mensaje completo. El mensaje de contienda que él había predicado en esa ocasión, en ese entonces, años atrás. Ahí él entiende que no puede negarse. Y eso me puso a pensar. La Biblia dice, cuida lo que habla y lo que dice delante del ángel. Todos tenemos un ángel que anota todo lo que decimos, pensamos y hacemos. Y Apocalipsis dice, vi los muertos grandes y pequeños delante del gran trono blanco. Gran trono blanco. Y Pablo habla sobre esto, de predicar con contienda. Pablo habla muy claro sobre esto, para crear tristeza. Y le dice, no, Dios, yo no quiero ir para la tierra. No, tienes que irte. Y me siete, hermano, yo salí corriendo del cielo, tratando porque me escapé de los ángeles. Y Dios le dijo a los ángeles, agárrenlo y bájenlo. Y lo bajaron a una velocidad sorprendente. Y decía que uno lo tenía agarrado por la mano derecha y el otro por el lado izquierdo y venía forcejeando. Suélteme que yo no quiero ir para la tierra. Déjeme aquí. Y los ángeles dijeron, no podemos. Déjenme aquí. Y dice que cuando estaban en la altura de la nube, los ángeles se pararon y dijeron, te vamos a soltar aquí, a ver qué tú vas a hacer. Y los ángeles subieron para arriba y desaparecieron. Ah, ah. Y él dijo que cuando él miró ese cuerpo, él dijo que vio ese cuerpo feo. Después de varias horas en la nube y veía a los hermanos orando. Y ese cuerpo feo. Y él dijo, yo no puedo entrar ahí. Pero después de varias horas me di cuenta que no tenía para dónde ir. Y tuve que bajar, traspasar el techo, miré el cuerpo y dije, no tengo otra, tengo que entrar. Y metí los pies por la cabeza de ese cuerpo. Y ahí me fui acomodando. Hasta que me acomodé y desperté. Y los hermanos cuando lo ven dicen, ay, aleluya, despertó hermano, pensé que estaba muerto. Gloria a Dios. Y él dijo, gloria a Dios, lo que yo tengo que decirle no es gloria a Dios. O sea, le cuento este testimonio porque necesito asentar base en gente que ha vivido la vida loca y cree que no existe el cielo, que no existe un mundo más real que este. Y sí existe. Esta es la Biblia. Ahora terminamos con este punto. Y él le ora a Jehová y le dice, vuelve el alma de este niño. Y dice que el alma vuelve, el niño despierta y se lo entrega a su madre vivo. Y dice, tomando luego Elías lo trajo desde el aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo, Elías, mira tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Yo quiero terminar con esto que acabo de iluminarme. ¿Cómo es posible una mujer viuda que tú estás pasando necesidad y tiene un poquito de harina y de aceite? Y llego yo con barba larga de un monte y te digo, Jehová me envió para que te multiplique todo en tu casa. Tenemos 2 años y solo tiene un hijo. ¿Cómo es posible que yo como profeta tengo 2 años viviendo en tu casa? Tú estás mirando por 2 años que la harina nunca se acabó, que el aceite nunca bajó. Y tú me dices ahora que tú entiendes que yo soy varón de Dios. Pero ven acá, tú tienes 2 años comiendo de milagro en milagro. ¿Qué tipo de corazón tiene esta bendita viuda? Si a un dominicano le dice, pero mujer, pero tú tienes 2 años mirando a la viuda multiplicarse. Y antes de yo llegar, ese milagro no estaba en esta casa. ¿Cómo es que ahora que tú reconoces que yo soy varón de Dios? Ahora entiendo por qué Dios permite que el niño se muera. Porque a pesar de tener 2 años viendo milagros,
es una bendita incrédula que todavía no cree que es el varón de Dios que está ahí. Y Dios dice, hay que permitir que se muera el muchacho porque el corazón de ella no cree que ese es mi enviado. Y la muerte entra y dice, ahora yo reconozco que usted es el varón de Dios. No permita que cosas se te mueran para tú poder entender que este mensaje es de Dios. Dios te está hablando en esta hora y te está diciendo que viene un cambio para tu casa y que la crisis que estás viviendo tiene final. Analiza esto. Ahora conozco que eres varón de Dios. 2 años comiendo de milagro en milagro, mirando el aceite que no disminuye, mirando la harina que está en el mismo lugar, por más que le sacan, está en el mismo lugar, y aún así ella no reconoce que es el varón de Dios que está ahí. Qué tremendo. Se tiene que morir el muchacho para ella reconocer que Jehová envió a Elías y que Jehová estaba en su casa. Hay gente que las cosas que hoy se le están muriendo es por lo incrédulos que han sido por años. Alaba la gloria de Dios. Y hay corazones así. Hay corazones así. Oigan, una vez, en una esquina, yo tuve una campaña, me ponen en una campaña, una mujer que no caminaba casi. Y ella, tú estás paralítica, Señor, porque tú quieres. Allá yo puedo hacer un milagro. Y la llevaron, la trajeron, la pusieron delante del predicador. Y el predicador no la tocó, porque el poder de Dios, ¡pah!, de una vez, brincó, danzó, y no era ni cristiana todavía. Y yo vi 2 cosas. Ese milagro fue contundente y real. Pero yo vi gente después, meses después, que se descarriaron y se fueron para el mundo a vivir una vida normal después de haber visto algo sobrenatural. Por eso hay gente que hay cosas en su casa que se tienen que morir para que ellos saquen el corazón de incredulidad que lo tienen tapado y puedan creer en lo que Dios ha dicho a través del varón de Dios. Pero el otro punto de vista que le quiero dar es que todo lo que se muere en tu casa tendrá un propósito para resucitar. Primero, conocerá el poder de Dios. Y segundo, la muerte saldrá de tu casa. Y yo siento profundamente en mi espíritu de esta profecía. La muerte va a abandonar muchas casas. En esta misma semana hay personas que el médico diagnosticó su muerte. Que el virus dice que se va a morir, pero hoy Dios dice que va a vivir. La muerte se irá de tu casa en el nombre poderoso de Jesús. Y sabía que ese milagro de Elías fue el más contundente del Antiguo Testamento, el primero de Elías. Si tú lees desde Génesis hasta los días de Elías, nadie había resucitado a un muerto. Fue la primera vez que Dios levantó un muerto en la tierra. Fue con Elías. El primero que ora por muerto y resucita fue Elías. El primero. Quiero decirle con todo mi corazón que se prepare la gente, que comiencen a hacer fiesta y a creerle a Dios. No es coincidencia que usted esté aquí escuchándome ahora mismo, que usted esté escuchándome, sí, aquí ahora mismo. Estoy seguro que Dios coordinó este momento especial para decirte: la harina no va a escasear, el aceite no va a disminuir y la muerte se irá de tu casa. 3 milagros sucederán.
Esta misma noche, 3 milagros serán liberados a través de la onda, a través de las redes sociales, a través de las ondas radiales. Dios me dijo que hablar esta palabra. 3 milagros se van a liberar en Sudamérica y Centroamérica. Primero viene el milagro de la multiplicación. Dios va a multiplicar la poca cosa que tiene y no va a disminuir la provisión de Dios, porque viene un milagro de provisión sobrenaturalmente. Y el último milagro es el que esperaba la muerte y no la vas a ver. Y hay gente que van a morir en su casa y van a tener experiencia de haber estado muertos por minutos o horas, pero van a resucitar. Porque el propósito de Dios en tu vida no ha acabado. Y no es verdad que un virus, un cáncer va a terminar lo que Dios dijo que va a comenzar. 3 milagros se liberan. Se liberan milagros hoy. Sueños muertos reciben vida. Propósito. Que al mirar las circunstancias han creído que se murieron. Van a resucitar. Jehová hizo volver el alma al niño. Y Dios me dice ahora que hará volver la fe a los soñadores. Que hará volver la esperanza. Devolverá el ánimo para seguir creyendo. Devolverá la fe para seguir avanzando. Dije que volverá sobre ti lo que te mantenía vivo. Lo que mantenía a ese niño vivo era su alma. Lo que lo mantenía caminando era su alma. Y Elías dijo, lo que lo mantiene vivo, que regrese. Y regresó el alma. Y yo quiero profetizar en el nombre de Jesús que aquello que las circunstancias dejó de ti, que te mantenía animado, va a volver en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Viene el tiempo de Dios para tu casa y para tu vida. Estoy mirando una mujer sanándose. Estoy mirando que Dios está curando personas ahora mismo. Estoy mirando que le están cambiando la sangre a alguien. Estoy mirando sanidades ocurriendo. En el nombre de Jesús. Estoy mirando cómo la muerte abandona muchos departamentos en Nueva York. Estoy mirando cómo la muerte sale de esas casas. Ahí mismo en California, estoy mirando por el Espíritu de Dios cómo en Italia la muerte comienza a soltar muchas casas, a soltar muchos hogares. Estoy mirando cómo en España se mete la fe de Dios, la esperanza de Dios, y vuelve la fe del Espíritu de Dios. Circunstancia, la crisis y la batalla de allí hizo que el alma del niño se fuera, pero el profeta la trajo. Le oró a Dios y Dios la trajo. Lo que mantenía al niño en movimiento, lo que lo mantenía hablando, lo que lo mantenía vivo, de pies, se fue. Por el profeta oró y lo trajo de nuevo otra vez. Y hay gente que como el niño, el alma se le fue la economía, se le fue la esperanza, se le fue la fe. Pero esta noche, esta tarde, esta mañana, esta madrugada, Dios te conectó a este canal, te trajo a estas redes para decirte, va a volver otra vez lo que te mantenía creyendo, brincando. Volverá la economía a tu casa, volverá la sanidad, volverá la vida, volverá el sueño, volverá la paz. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estuvo con ustedes su hermano y evangelista Ángel Leiva, desde la República Dominicana para el mundo. Nos encontramos por YouTube, Facebook, Instagram, TikTok como Ángel Leiva Oficial. Como siempre digo, seguimos activos con Papá Dios y Jesucristo. Shalom. Emmanuel. Dios con vosotros.